going ahead of you. Yeah. Thank you. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Seguimos en nuestro camino de Cuaresma y hemos estado examinando la vida de Jesús en sus diferentes facetas. Y hoy lo vamos a ver como el que cura la ceguera espiritual. El que cura la ceguera espiritual. Y específicamente es la historia que acabamos de ver y escuchar de la lectura del Evangelio. Jesús sana a un ciego de nacimiento, lo cual es simplemente inaudito, es algo que no se había visto, y de hecho parte del énfasis de la historia bíblica de esa sanidad es que un ciego de nacimiento ha sido curado. Yo creo que no hay que explicar para nada la importancia del sentido de la vista. Todos la valoramos, es la forma en que nos conectamos con otras personas, con la naturaleza, es la forma en que nosotros vivimos la vida porque es indispensable. Y aún un ciego de nacimiento, aunque él no entiende lo que es ver, porque obviamente ha vivido en oscuridad siempre, él ve la diferencia y la desventaja que tiene, porque él o ella, ¿verdad? Ve la diferencia, porque ve que los que podemos ver nos podemos desplazar sin tropezar y tener una vida más desenvuelta, a diferencia del que no tiene el sentido de la vista, que aunque quizás nunca haya percibido lo que eso significa, ve su desventaja porque obviamente no puede desenvolverse en este mundo como la mayoría de nosotros. Así que estoy seguro que no tengo que subrayar la importancia del sentido de la vista. Nosotros valoramos la visión y aún nosotros que conforme los años se nos va deteriorando la vista, buscamos cómo suplirlo, aunque no nos veamos muy atractivamente con esos lentes, pero nos ayudan a ver, yo si pudiera preferiría no usar lentes del todo, pero si me los quito, no sé quién está allí, me cuesta ver, no puedo distinguir rostros. Yo creo que los que usamos lentes vemos esa desventaja. Me costaría mucho, no podría manejar definitivamente, no puedo leer ni de cerca ni mucho menos de lejos, porque tengo lo que se llama miopía y astigmatismo en un grado medio, diría yo. Y afortunadamente estos lentes, esas gafas, me permiten ver casi 20/20. Lo que quiero subrayar es que el sentido de la vista no se debe minimizar, es súper importante. Y entonces nos ayuda a desenvolvernos en la vida, y vemos la historia de ese ciego de nacimiento y nos hace pensar en algo que damos por sentado, que es la vista. No la valoramos como debiéramos valorarla porque es parte de nuestra realidad. Y entonces es bueno de alguna forma resaltar ese sentido, como en este caso. Ernesto, yo creo que el amor es ciego, y usted, yo quisiera que fuera mudo, Gloria. No soy muy de acuerdo, pero bueno, algo dice. Ese otro me gustó, que dice: ¿qué haces matando moscas? ¿Has matado alguna? 4 machos y 2 hembras. ¿Cómo sabes? 4 estaban en el vaso de cerveza y 2 en el espejo. Y me gustó esas frases de Groucho. Yo no sé si ustedes conocen a este famoso pensador. Dice Groucho Marx: es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. Me gustó eso, ¿no es cierto? Es mejor estar callado que hablar y despejar las dudas. Y este otro: ¿a quién va usted a creer? ¿A mí o a sus propios ojos? La vista es tan valiosa, y el ciego de nacimiento nos va a ayudar a entender no solamente el valor, sino que Jesucristo va a elevar esto a un nivel espiritual, voy a ponerlo de alguna forma, porque después de pasar del plano físico, material, del ciego que es sanado, que es curado, Él va a hablar de una ceguera espiritual más aguda, más significativa. Y entonces esa historia nos ayuda a entender. La historia comienza diciendo que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Noten cómo se subraya el hecho de que era de nacimiento, es decir, nunca había tenido el privilegio que usted y yo tenemos de percibir la luz, de poder ver y de poder conducirnos en esta vida por el sentido de la vista. Y sus discípulos le preguntaron, miren esa pregunta: Rabí, que significa maestro en arameo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres,
o quién para que haya nacido ciego. Y quiero enfocarme brevemente en ese principio de la historia. La historia es larga, muy interesante, pero quiero enfocarme un poco en estos primeros versos, en donde vemos un pensamiento generalizado en la cultura israelita, pero también en todo el Mediterráneo, y creo que también en nosotros, los latinos, los hispanos, que es el mundo de las supersticiones. El mundo de las supersticiones. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Ha escuchado usted esa pregunta de personas o la ha dicho usted? ¿Qué he hecho? Y entonces yo creo que nosotros, voy a hablar de nuestra cultura latinoamericana, que es lo que creo nos une a la mayoría de nosotros, aparte de la fe, por supuesto, pero hablando de esta parte, muchas veces caemos en la superstición. Y la superstición son creencias irracionales. Creencias irracionales que nos hacen actuar de cierta manera. La superstición significa tener creencias como estas. Por ejemplo, que si usted ve pasar un gato negro entre sus piernas o frente a usted, ¿qué le va a pasar? Mala suerte. ¿Ah? Sí, bueno, ahí está. Mala suerte. O tirar sal también tiene una consecuencia. ¿Qué tal romper un espejo? Imagínense, yo me veo feo en el espejo y se rompiera. ¿Qué va a pasar conmigo? Tenemos esas supersticiones y hay una infinidad de supersticiones. De hecho, me puse a ver un poquitico en internet sobre otras supersticiones y hay una cantidad grande de creencias populares e irracionales. Note ese adjetivo que le estoy tildando. Irracionales, que nos hacen pensar que si algo sucede, entonces automáticamente significa esto otro. Y eso, mis hermanos, no es cierto. Solo busque en un diccionario o en internet, donde se quiera, lo que significa superstición, que es una creencia irracional, solamente porque la vinculamos a cierta causa, consecuencia, creemos que siempre es así. Y hasta hablamos como que fuera una ley inquebrantable. Por ejemplo, el famoso, lo voy a decir porque sé que muchos creerán en ello, el karma. Ahora, traigo a colación todo esto porque los discípulos tienen esa superstición, esa especie de karma de que si él está ciego es porque alguien pecó, es porque alguien hizo malo y entonces él está sufriendo las secuelas de esa mala acción. Ahora, todo tiene causa y efecto, eso sí estamos entendidos. Puede ser que yo como padre tome una mala decisión que afecta a mis hijos, pero eso no tiene que ver con karma, eso no tiene que ver con superstición. Son las leyes que llamamos de la siembra y la cosecha. Todo lo que uno siembra, eso también cosecha. Pero eso no se trata de karma, no se trata de superstición. Pero los discípulos han caído, por decirlo así, en esa mentalidad de que él es ciego porque lo más seguro es un castigo sobre los padres de ese individuo. Yo no sé cuántos de ustedes quizás han cargado a lo largo de su vida algún tipo de esa mentalidad, de esa acusación, que porque usted hizo algo, entonces carga las consecuencias a lo largo de la vida y tiene que expiarlas y tiene que pagarlas, las consecuencias de esa manera. Como que no hubiera segundas oportunidades. Y donde los discípulos vieron un problema supersticioso, porque le preguntaron a Jesús quién pecó para que él haya nacido así, Jesucristo no ve un problema. Él ve una persona, él ve a alguien necesitado, y Dios puede hacer que el peor de los lugares sirva para el mayor de sus propósitos. Es decir, que Dios puede tomar lo negativo y lo malo, cualquier cosa que hubiese sido en nuestra vida, y sacar un bien de ello. De hecho, las personas más audaces a lo largo de la historia, los que han influido de forma más poderosa, hablando en un sentido positivo, han sido personas que han pasado amargas experiencias y se han levantado y han aprendido una lección de aquello que les ha acontecido. De tal manera que yo me pongo más bien en esa perspectiva, en la de Jesús, que en vez de ver un problema de karma, en vez de ver un problema supersticioso, dice que Dios tiene un propósito, que Dios puede utilizar el mal que nos está acaeciendo para un bien. Esto quiere decir de que los obstáculos de la vida podemos usarlo para construir peldaños hacia el éxito. Quiere decir que Dios puede sacar
de los males bienes, de la enfermedad puedes sacar una lección. Y como ya dije, las grandes personalidades a lo largo de la historia han sido personas que se han sabido levantar del fracaso. Han sido personas que han caído, pero se han sabido levantar con la fuerza casi siempre de Dios, porque dependiendo en qué cultura o ambiente se encuentre ese individuo. Y la historia del ciego me parece muy interesante. No puedo narrarla toda, usted medio la escuchó, digo medio porque no sé qué tantos detalles recordará, pero Jesús sana a ese individuo haciendo lodo. ¿Escuchó esa parte que hizo lodo? Se lo puso con la saliva de él, se lo puso en los ojos y todavía no veía, pero le dijo, ve y lávate en la fuente de Siloé. La fuente de Siloé es una fuente bien interesante a lo largo de la historia de Israel, porque como en todo lugar el agua es de vital importancia. La semana pasada hablé acerca de aguas vivas que Cristo nos da, las aguas vivas. ¿Se acuerdan? La samaritana que va a sacar agua del pozo y todo eso. Y lo que les decía es que una agua estancada es un agua que empieza a malearse, ¿no es cierto? Usted no puede dejar agua estancada por mucho tiempo. Para que el agua sea viva, debe estar circulando, moviéndose. Debe ser un agua que está en dinámica, ¿no es cierto? Ahora lo menciono porque la fuente de Siloé era una fuente que estaba vinculada a un río. Y entonces los judíos, el pueblo había logrado canalizar esa agua para hacer un estanque. Lo interesante de la historia es que los arqueólogos, es decir, aquellos que escarban y excavan y sacan joyas del pasado, cosas que acontecieron, han encontrado la fuente de Siloé. Usted lo puede buscar en internet, fuente de Siloé, y va a ver que ha sido desenterrada como a unos 10 metros de la superficie de la tierra en Israel, y han encontrado la fuente de Siloé. Ahora, lo interesante es que como eran aguas vivas que estaban en constante movimiento por el río afluente, es un agua que tenía prestigio en aquel entonces de ser un agua como mágica, digámoslo así. Como era un agua en movimiento, que daba vida, y entonces la gente pensaba que si uno se bañaba en esas aguas o si hacía alguna promesa en las aguas, cosas buenas iban a suceder. Y yo creo que aquí Jesucristo está de alguna forma rompiendo los esquemas, porque le pone el lodo, algo que cualquiera de nosotros despreciaríamos, ¿verdad? El barro, el lodo en nuestro cuerpo, en nuestra ropa, y le dice que Él es el sanador. Y entonces Dios avanza sus propósitos, sana a ese individuo, pero se desencadena una controversia. Se desencadena una controversia. Algunos de los fariseos decían, ese hombre, hablando de Jesús el sanador, no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Esto me recuerda a personas, digámoslo así, envidiosas, que cuando ven prosperar a otra persona, debe decir algo malo debe estar haciendo. Saber de dónde estará robando plata, por eso puede comprar un mejor carro, una mejor casa, etcétera. Que siempre le hallamos un pero a la situación de otro, porque no pueden estar contentos de ver la prosperidad de otra persona. Y esos fariseos dicen, ese individuo Jesús debe ser un pecador. Miren, ¿lo sanó en qué día? En el sábado. ¿Se acuerdan que dije hace un momento de que donde los discípulos vieron un problema supersticioso? ¿Quién pecó para que haya nacido así? Jesucristo no ve un problema. Él ve a una persona en necesidad, una persona que necesita sanidad, una persona que necesita de su gracia y de su misericordia, y lo sana. Pero otros, en ese caso los líderes religiosos, ven otro problema. Dice, ¿por qué lo sanó en sábado? Y si hay algo que vemos en la historia de Jesús en los evangelios, y yo lo animo a cada uno de ustedes que lea los evangelios, es que Jesucristo ve más allá de lo que es la ley. Nosotros queremos enfrascarnos en las normas, en las leyes, encuadrarnos ahí, y no está mal hasta cierto momento. De hecho, nosotros en el catecismo enseñamos los 10 mandamientos y hablamos de su significado, pero más que la ley, Jesucristo enfatiza su gracia y su misericordia. Y aunque Él sanó en día de reposo, la pregunta es, póngase usted a pensar, día de reposo era súper importante para la mentalidad judía. Era un día que no se podía trabajar ni hacer nada, y según ellos tampoco se podía sanar. Póngase a pensar, no podía sanar Jesús. Él estaba supuestamente, de acuerdo a esta mentalidad legalista, estaba atado de manos, y aunque hubiera alguien necesitado con una enfermedad sufriendo, Él no podía sanarlo porque es sábado. Bueno, el sábado no puedo sanar, que se muera entonces.
Y Jesucristo nos enseña que la vida humana es más importante que esa ley. Y los fariseos lo juzgan porque dice, ese no puede proceder de Dios porque hizo una sanidad en sábado. Y le preguntan al ciego, ¿tú qué opinas del que te abrió los ojos? Y miren lo que responde, yo creo que es un profeta. Interesante la respuesta. En la mentalidad israelita de ese momento, hace 2000 años, ellos estaban a la expectativa de la llegada de un gran profeta como Moisés en el Antiguo Testamento de Jesús. Yendo para atrás hacia Moisés, hay un promedio de 1500 años de separación. Y ellos esperaban todavía un profeta, alguien que iba a hacer cosas especiales y maravillosas. Y este individuo, el ciego que ahora ve, le preguntan ¿qué piensan de ese individuo? Y dice, yo creo que es un profeta. Y aquí viene una gran discusión con los fariseos, porque ellos dicen, ¿cómo puede ser un profeta si está quebrantando el sábado? Y entonces dicen, nosotros somos discípulos de Moisés, ese es el verdadero profeta de Moisés, no somos discípulos de ese supuesto profeta que te sanó. Y entonces empieza una argumentación, va y viene, y un poquito más adelante dice el ciego, el que era ciego, pues esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Nunca se ha oído que alguien le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Es decir, aunque él no tiene la información, voy a usar esta palabra, la información bíblico-teológica de lo que es un verdadero profeta, él dice, yo reconozco que ese individuo me sanó, hizo un bien, porque la vida humana es más importante que las leyes, es más importante que nuestra restricción humana, porque Dios valora la vida humana. Donde los fariseos vieron un problema, Jesucristo ve una vida humana en necesidad. Y Dios lo ve así a usted y a mí, mi hermano. Él ve nuestra necesidad, Él ve nuestra angustia, Él ve nuestras limitaciones, y Él ve que nos puede sanar como sanó a este ciego. Y el ciego dice, yo solo veo la prueba. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y la consecuencia que sucede es que lo expulsan de su religiosidad, que era la sinagoga. Lo expulsan porque dice, vete de aquí, no te queremos ver, te vinculaste con ese supuesto profeta, no te queremos acá. Y entonces Jesucristo ve que lo sacaron y que le habían echado, y hallándole le dijo, miren la pregunta punzante que Jesucristo le hace, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Aquí tenemos un contraste radical, porque este ciego era judío, había sido educado en la religión judía, lo que él pudiera haber entendido hasta ese momento, como cualquiera de nosotros que creció en una religión, una iglesia, y pues eso nos enseñaron, sea cual fuere, y ese es nuestro trasfondo. No es sino hasta cierto momento, a veces en la adultez, a veces en algún evento, que cuestionamos algunas cosas, etcétera, pero uno es educado en eso. A veces pienso en mis hijos, ellos son padres, pero son hijos de un padre que es pastor luterano y así fueron formados. Ahora me cuestionan, les quiero decir, pero hemos salido adelante. ¿Por qué lo digo? Porque aquí Jesucristo le está presentando con otro esquema religioso, si se me permite. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Eso ya no es religión judía, eso es cristianismo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios, aquel que Dios envió? Y entonces el judío dice, ¿quién es? Dime quién es, dónde está para que yo crea en él, porque él todavía no tenía la nueva información de esta fe cristiana. Dime quién es para que yo vaya y le adore. Pero entonces Jesús le dice, el que habla contigo, ese es. Una pregunta semejante a la que vimos con la mujer samaritana, porque la mujer samaritana también no sabía quién era Jesús, y Jesús le dijo, el que habla contigo, ese es. Me gusta la forma en que se dice en tercera persona, porque Él no dice yo soy en esta ocasión, Él dice el que habla contigo, el que está conversando contigo, ese es el Hijo de Dios. Y entonces termina diciendo la historia bíblica que el que era ciego se postró y lo adoró. Yo creo que eso es parte de la reacción que Dios quiere ver en nosotros, que nosotros al ver la luz espiritual, al sanar nuestra ceguera espiritual, seamos luz nosotros
Y vean lo que dice aquí, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Sois luz en el Señor. Y entonces, consecuencia, anden como hijos de luz. Cuando Cristo nos quita las escamas de los ojos para ver su luz, no hay otra manera que reflejar la luz. Nuestra luz no es luz propia, es la luz que Dios a través del Evangelio nos da. Así como la luna no tiene luz propia, la refleja del sol, nosotros necesitamos la luz que Dios nos da. Antes éramos tinieblas, pero ahora que las escamas de los ojos han sido removidas, tenemos la luz verdadera. Andemos como hijos de luz. Donde había un problema humano, Jesucristo ve una oportunidad para educarnos que esas escamas deben caer por su poder, y Él es el que sana nuestra ceguera espiritual. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Puesto de pie, vamos a cantar el próximo cántico que se titula Arriba los corazones.